Muy buenos días, amadas siervas del Señor. Este día en Shabbat, pues vamos a disponernos a seguir estudiando este libro tan hermoso como lo es toda su palabra, que es Josué capítulo número 5. Y para empezar, vamos a ir repasando un poquito de los sitios históricos, los sitios en el mapa, para que después vayamos comprendiendo a nivel de que avanzamos los estudios de Josué 5 en adelante, cómo ellos fueron tomando posesión de la tierra prometida. Pero hagamos un recordatorio de lo que fue el Éxodo. Vamos a empezar desde aquí. Habitaba justamente este pueblo de Israel en Gosén, que era esta parte más al norte de Egipto, cuando ya Dios, pues después de las plagas de Egipto, Dios los mueve para que crucen el Mar Rojo. Ellos descienden desde Ramesés hacia Sucot. Y de aquí pues emprenderían su viaje a través del Mar Rojo y luego en el desierto, ¿no? Desde el tiempo de Abraham, cuando le dio su promesa de que sería su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, también especificó el territorio. Sabíamos que ya ellos conocían el territorio que pertenecía a la tierra prometida. Entonces ellos llegaron hasta Cades Barnea, que es justamente el inicio de esta tierra prometida, pero lamentablemente aquí, cuando ellos llegan, que fue después del segundo año de haber salido de Egipto, envían los dos espías, pero estos dos espías, pues recordemos que trajeron un mal reporte, ¿no? Y a consecuencia de esto, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y estuvieron rodeando todo lo que era el monte Sinaí, lo que es el desierto, durante 40 años o hasta completar los 40 años. Pasado este tiempo que murió toda esa generación que había pecado por incredulidad, entonces ellos vuelven otra vez a emprender el viaje hacia Cades Barnea. Y esta es la posición donde se encontraba Josué ahora ya con una nueva generación y pues que los va a introducir hacia la tierra prometida, ¿no? Que es el recorrido que haremos el día de hoy, es el que le estoy subrayando por aquí. Acá tenemos una línea de tiempo, estas fechas son aproximadas, no son 100% a rajatabla que había sido en ese año, pero sí aproximadamente Josué fue nombrado como sucesor de Moisés en el año 1470, ¿no? Bien, entonces ya una vez que entendimos por dónde anduvieron nuestros israelitas en el desierto, dice que llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, justamente por esta zona donde les he puesto un puntito rojo. En el mes primero, dice que esto fue, y acamparon en Cades Barnea. Ustedes pueden ver aquí las letras chiquitas en el mapa que justamente queda juntito a Edom, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar, todo este recordatorio, este recorrido que vamos a hacer a través del recorrido que hicieron los israelitas para poseer la tierra prometida. Ustedes lo van a poder leer desde números 20, números 21, 22 en adelante. Entonces ahí está todo escrito de cómo ellos fueron, cuáles fueron las vicisitudes que pasaron, las pruebas que tuvieron, también las victorias que obtuvieron, todo lo que es números 20 en adelante. Bueno, dice que cuando ellos estaban aquí justamente en Cades Barnea, en esta posición muy cercana a Edom, enviaron embajadores al rey de Edom a pedirles de favor que los dejaran atravesar su tierra para que ellos pudieran ingresar hacia la tierra a la cual se dirigían, que era la tierra de Canaán, ¿no? Pero Edom, que era su hermano, digamos el pueblo hermano, no quiso darles paso a través de su tierra, a través de la tierra de Edom. A pesar de que ellos le pidieron y le dijeron, mira cuánto hemos sufrido en Egipto, sabes que fuimos tomados como esclavos, hemos durante 430 años sido esclavos de Egipto con grandes sufrimientos, maltratos, etcétera. Te pedimos, tú que eres nuestro hermano, que nos dejes pasar a través de tu tierra para dirigirnos hacia el norte, y te prometemos que no vamos a tomar ni el agua de tus pozos, ni para nuestros animales vamos a ocupar tu pasto o a consumir tu pasto, ni pasaremos por tus viñas, ni comeremos de tus graneros. Esas promesas hacen, sin embargo, la respuesta de Edom es, no te dejaré pasar por mi país. Y si te atreves a pasar por mi país, pues saldremos contra ti. Entonces, en este momento, toda esta nueva generación, el pueblo de Israel, rodea por fuera a Edom, tomando otro camino, se desvía, y va a llegar justamente hasta este puntito rojo que les he señalado acá, en donde se van a encontrar con el rey de Arab. Dice que cuando ellos llegaron o seguían por el camino rodeando Edom, este rey Arab se entera que ellos estaban pasando por la tierra de los que también era tierra de los amorreos, por el Negev. El rey de Arab
tenía como territorio el Neguev, que justamente lo podemos ver aquí. Entonces, cuando él se entera de que el pueblo estaba caminando por estos lugares, sale al encuentro de Israel para atacar. Y cuando lo ataca, toma por prisioneros a algunos israelitas. Cuando esto sucede, el pueblo clama al Señor de corazón, Moisés intercede por el pueblo y Dios responde apoyándolos en la pelea y haciendo que tomen la victoria, que fuesen entregados esta tierra de Arab en las manos de los israelitas. Entonces tomaron sus ciudades, despojaron sus ciudades y también pues los vencieron a este pueblo de Arab, que lo encontramos en este círculo. Entonces después de esto, dice que ellos caminaron un poquito más, siguieron avanzando, rodeando Edom y se encuentran con una situación. Dice que ellos se desanimaron porque en este momento empezaron a escasear de agua, y el pan que tenían, pues hasta este momento, durante los 40 años, había sido el maná, ¿verdad? Dice que el pan les empezó a parecer muy liviano. Entonces empiezan a quejarse contra Moisés y contra Dios. ¿Para qué nos trajiste? Esta es la segunda generación, no estamos hablando de la generación que murió en el desierto. ¿Para qué nos trajiste hasta este lugar, para que muramos de hambre, para que muramos de sed? Nos hubieras dejado en Egipto. O sea, otra vez ellos dicen, mejor estaríamos en Egipto que en este lugar. Entonces vino la ira del Señor a causa de esta queja contra Moisés y contra Dios, y dice que envió serpientes ardientes. Y estas serpientes ardientes le mordían, dice que mordían al pueblo y que hubo una gran mortandad. Al ver esto, el pueblo se arrepiente y nuevamente Moisés intercede delante de Dios por el pueblo y Dios le da a Moisés una orden, que elabore una serpiente en un asta y que la levante y que todo el que viese esa serpiente cuando fuese mordido por las serpientes ardientes, pues viviría. Y de esa forma, pues fueron salvos. Eso está en Números 21. Después de haber pasado por esto, dice que ellos siguieron caminando, después de lo de las serpientes ardientes, y rodearon Moab. Este es el pueblo de Moab, ¿no? Los moabitas descendientes de las hijas de Lot. Rodearon Moab. Y dice que se detuvieron en Arnón, que este es el límite entre Moab y los amorreos. Todo este territorio es el territorio de los amorreos. Y también tienen territorio al este y al oeste. Acá también están los amorreos. Dice que este era un pueblo pagano que habitaba a ambos lados del río Jordán, ¿no? Al este y al oeste. Y que habían convertido en un reinado importante o en un pueblo importante porque ellos tenían varios reyes. Eso consistía en su reinado, no en un solo rey, sino que en varios reyes. Tenían numerosos reinos. Pero en este caso ellos rodean Moab y se detienen aquí, justamente en el límite entre Moab y los amorreos. Y envían un mensaje al rey Seón. Fíjense que aquí dice amorreos Seón y acá dice amorreos Og. Envían ahora una nota, asimismo con un embajador, hasta el rey de Seón, que es el primer territorio que encontramos aquí. Pero este rey eh, le vuelven a decir lo mismo que le dijeron a Edom: mira, pasaremos por tu territorio, no beberemos de tu agua, no comeremos de tus viñedos, no, nuestros animales no comerán tus pastos, solo te pedimos que nos dejes pasar. Pero la respuesta de este rey fue: saldré a ti. Entonces viene y pelea contra Israel. Y en este momento Dios entrega en guerra a los amorreos de Seón en manos de los israelitas, y hacia el norte también a los amorreos de Og también los entrega. Entonces todo este territorio es conquistado por los israelitas. Sin embargo, Amón, que es también descendiente de Lot, de las hijas de Lot, no lo tocaron porque dice que sus fronteras eran muy fuertes, ¿no? Entonces, en esta posición, ya estando ellos habiendo llegado y habiendo de alguna forma conquistado, ya Dios había entregado en sus manos y que llevaron de ellos también sus posesiones, había entregado en sus manos a estos pueblos, pues nuevamente desciende, vamos a seguir el puntito rojo, desciende nuevamente el pueblo de Israel y se va a ubicar en este lugar. En este lugar que todavía es territorio de los amorreos, pero que está frente a Jericó. Si ustedes leen aquí, en letras chiquitas, también aquí dice Jericó. Entonces, en este lugar que se llama Sitín, ellos se establecen por un tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién estaba aquí en Moab? En Moab estaba en ese tiempo el rey Balac. Y ahí les va a sonar conocida la historia de Balac y Balán, ¿no? Entonces, justamente cuando se entera el rey de Moab
que ellos estaban acampando muy cerquita de ellos, pues él tuvo miedo y no quiso salir a su encuentro a atacarlos. Prefirió ir a buscar a un adivino, llamémoslo así, que se llamaba Balaán, para que profetizara en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, si ustedes leen este relato de Números 22 en adelante, dice que Dios habló a este adivino, que era Balaam, y no le permitió maldecir al pueblo de Dios, al contrario, tuvo que bendecir al pueblo de Dios. Sin embargo, Balaam le dio una estrategia al rey de Moab, que era Balac, que era que tomase mujeres hermosas y que las enviase hacia donde estaban los israelitas para que ellos fornicaran. Entonces fue así como el pueblo de Israel se corrompió, pues estas mujeres llegaron, se hicieron mezclas, Israel hizo mezclas con los moabitas y también con los madianitas, porque se unieron los moabitas con los madianitas y empezaron a fornicar. Y no solamente fornicaron, o sea, se unieron con estas mujeres, sino que también, además de eso, inclinaron su corazón a sus dioses, que eso fue gravísimo. Inclinaron su corazón al dios de estos pueblos paganos, que era Baal peor. Es en este momento que la ira de Dios se levanta y empieza a haber una gran mortandad, que ustedes pueden continuar leyendo en Números, porque ya había habido tal descaro que ellos incluso se paseaban por delante del tabernáculo. Y un día, dice que se paseó uno de los varones de Israel con una madianita frente al sacerdote Eleazar y Finés, que estaban en el tabernáculo. Y en ese momento que Finés los ve, los persigue hasta la tienda de ellos y los atraviesa con una lanza por el vientre al hombre y la mujer. Y en ese momento el celo de Finés hizo que se detuviese la gran mortandad. Dice que murieron aproximadamente 24.000 israelitas. O sea, fue tremendo. Y ellos venían de conquistar. Imagínense eso. Salieron digamos, de pelear contra el rey de Arad y de ganar esta guerra, ¿sí? En el Negev pecan por incredulidad. Luego conquistan a los amorreos en el norte, a Sehón y Og, ¿sí? Y vuelven nuevamente a pecar con las hijas de Moab, esta vez por fornicación y por idolatría, ¿no? Entonces aquí se encuentra en este momento esta nueva generación, que no fue la generación que se quedó en el desierto, los que habían pecado por incredulidad cuando fueron enviados los espías, y se encuentran en este lugar frente a Jericó para atravesar ahora sí el río Jordán. Entonces, algo interesante de esto que lo vamos a ir adelantando para que cuando veamos la repartición de la tierra, pues nos suene mucho más sencillo comprenderlo, es que esta tierra que quedaba justamente al este, que son que era de lo pertenecía a los amorreos de Seón y los amorreos de Og, sería el lugar que ocuparían las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, ¿no? Ya veremos más adelante cómo ellos le piden a Moisés, a causa de que ellos ya tenían mucho ganado, tenían muchos animales, que les permitieran poseer estas tierras y que ellos acompañarían a sus hermanos a través del río Jordán hacia el oeste de la tierra prometida para continuar la conquista, ¿no? Entonces, fíjense también como Jericó, que lo he puesto aquí como un puntito rojo, corresponde o es parte del territorio que sería entregado a los de Benjamín, a la tribu de Benjamín. Entonces, todo esto es muy interesante porque vamos entendiendo cómo ellos fueron poseyendo la tierra prometida y a pesar de que no conquistaron toda, porque como vimos en Josué 1, el límite de la tierra es mucho más extenso, pues así fueron conquistando los pueblos y Jericó llegó a ser parte pues de la tribu de Benjamín. Bueno, en esta diapositiva tenemos como una línea de tiempo, ¿no? Ya vimos que aproximadamente en el 1470, tal vez un poco menos, pues asumió el mando de liderazgo Josué cuando muere Moisés, ¿verdad? Sería esto como una línea de tiempo. Este fue el tiempo que fue escrito el libro de Josué. Cuando ellos llegan a Cádiz, vimos en el primer mapa vimos cómo ellos habían llegado a Cádiz Barnea por segunda vez, porque la primera vez fue con los 2 espías. Ellos pasan por un sinnúmero de sucesos que los he puesto aquí en esta línea de tiempo para que vayamos siguiendo el hilo conductivo y podamos comprender Josué 5. Ellos pasaron una vez que llegaron a Cádiz Barnea, después de que habían derrotado al rey de Arab, dice que hubo este desánimo e incredulidad de Israel y esto fue camino a conquistar la tierra prometida. Y ahí fue cuando
pues aparecen estas serpientes ardientes, ¿no? Y Moisés, pues, Dios le da instrucciones para que se acabe la mortandad en este pueblo de Israel. Luego de esto tienen la derrota de los amorreos, que eran el rey Sehón y el rey Og. Después de esto descienden a Sitín, como lo vimos en el mapa, y empiezan a mezclarse con las moabitas y las madianitas. Y lo peor todavía, la adoración a Baal, peor, por sugerencia de Balán al rey Balad de Moab. Pasando todo esto, pues ya ellos están frente a Jericó, y Dios empieza a hablar con Josué, le da instrucciones específicas de cómo él iba a conquistar la tierra, ¿no? Y cómo lo iba a hacer era a través de guardar su palabra. Le había dicho que la única forma de conseguir éxito a través de toda la misión que él tenía que iba a emprender era si él cumplía su palabra, toda la Torah, no una parte, sino todas las instrucciones que Dios había demandado, ¿no? Y como le dice, esfuérzate, dice valiente, no tengas miedo, no desmayes. Y asimismo, después de que Dios habla con Josué, empiezan los preparativos para el paso del río Jordán y su conquista, que lleva 3 días, o sea, 3 días previos o de preparación para pasar el río Jordán, y eso lo encontramos en el capítulo 1. Y aquí pues ya el pueblo de Israel cruza el río Jordán, esto es para el 10 de Abib, por orden del Señor, dejan una constancia de lo que había sucedido, que es una apilación de 12 piedras, una piedra por cada eh, tribu de Israel en Gigal. Entonces acá llegamos hasta el capítulo 4 que vimos la semana anterior. Y ahora vamos a empezar el estudio del capítulo 5, en el cual van a haber ciertos hechos puntuales que los he notado aquí. Primero, la circuncisión del pueblo. Segundo, la celebración de la Pascua en Gilgal el 14 de David, 4 días después de que ellos habían cruzado el mar, el río Jordán. Y finalmente se preparan para la toma de Jericó. Pero antes de esto aparece un varón que es el que se lo conoce como el comandante de los ejércitos del Señor, o el varón con la espada desenvainada. En muchas otras Biblias también lo nombra de esa forma, ¿no? Y haciendo este recorrido, pues vamos a empezar con Josué 5, verso 1. Ya ahora tenemos claro todo esto del mapa, ya cuando nosotros vamos a estudiar la posición de la tierra prometida, ya vamos a entender dónde estaba situado. Nos va a ser mucho más sencillo cuando nos refiramos a cada uno de los reyes, porque vamos a comprender qué parte de territorios ocupaban ellos. Dice que, en efecto, un gran pánico después de que ellos habían cruzado el río Jordán, pues esto se extiende a través de todo el territorio esta información, ¿no? De que habían cruzado en seco el río Jordán. Ya la información de los poderosos hechos de Dios estaban en todo este territorio de Canaán, ¿no? Porque todos estos pueblos son Canaán. Recordemos a Rahab, ya ella sabía lo que el pueblo, lo que el Dios del pueblo de Israel había hecho. Sin embargo, en este momento dice que hubo un gran pánico que invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán. Ya sabemos que estos son los amorreos al oeste del Jordán. Y también a los reyes cananeos de las costas del mar Mediterráneo, que sería justamente aquí. Entonces, todos estos reyes empezaron a tener temor. Todo esto era Canaán. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerle frente. Entonces están todos los reyes asustados con los hechos que Dios había realizado, con ese pasar de todo su pueblo a través del río Jordán en seco. Y pues en este momento ellos no se atrevieron a hacerle frente. No fue como, por ejemplo, el rey de Seón, el rey de Og, o el rey de Arab, que ellos sí se atrevieron a hacerle frente. Pero estos reyes ya estaban tan asustados de haber visto una gran proeza, de abrir un río, de secar un río para que pase su pueblo en seco, que dice que su corazón, en otras traducciones, dice que su corazón desvanecía, se desmayaba, ¿no? No, si lo vemos desde otra perspectiva, ellos tuvieron miedo, pero ese miedo no provocó lo que provocó en el corazón de Rahab. Vamos a hacer una comparación. Estos reyes tuvieron miedo, pero no le provocó ese miedo el cambio que provocó en Rahab. A través del temor que infundió Dios, fue un temor que la llevó a ella a decidir ser parte del pueblo de Israel. Pero estos pueblos pues no fue así. Entonces este fue un cambio, en realidad un cambio positivo, pero fue un cambio negativo para ellos, porque ellos realmente su corazón desvaneció y
pues no hubo ningún tipo de, digamos, de conversión hacia el Dios de Israel. Ya sabíamos que Dios tenía todo el control, que ya Dios había dispuesto que esta tierra la tenían que conquistar, no, nada salía de las manos del Señor. Sin embargo, esto nos sirve para poderlo tomar de alguna forma en práctica para nosotros, lo vamos a ir meditando. Recordemos también lo que pasó con Faraón. Faraón tenía temor, seguramente tuvo temor cuando vio cada una de las plagas. Pero, ¿qué fue lo que él decía? Bueno, sí, los dejaré ir, pero mañana. Entonces, él retardaba el arrepentimiento y la obediencia a lo que ya Dios había, lo que Dios había demandado diciendo mañana, mañana. Entonces fue un cambio también negativo. Él no tuvo una respuesta positiva ante las plagas y las grandezas de del poder del Señor. Vamos a continuar con Josué 5, del 2 al 7, y dice así. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas de edad militar, en otras traducciones dice varones de guerra, que son aquellos que tenían más de 20 años, así lo especifica en la Biblia, que habían salido de Egipto, ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunde la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones de edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. La circuncisión es la señal del pacto entre Dios y su pueblo. En Génesis 17 vamos a leer lo siguiente. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, está especificado y claro desde el principio, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deben de cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Entonces ya había establecido una señal de pacto y Abraham lo hizo. Dice que cuando se circuncidó él, circuncidó a toda su casa. Y a partir de Abraham fue circuncidado Isaac, de Isaac fue circuncidado Jacob, y de Jacob las 12 tribus, de las 12 tribus cada uno de sus hijos y toda la descendencia. De esa forma, cuando llegan a Egipto, cuando se establecen en Gosén, todo este pueblo estaba circuncidado, y aún a través de la esclavitud, ellos también estaban circuncidados. Lo vamos a ver ahora en un texto que nos va a respaldar esto que estoy diciendo ahora. Sin embargo, por diferentes motivos que no desconocemos, porque la Biblia no dice por qué motivo ellos no se circuncidaron, lo que sabemos es que los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Uno podría pensar muchas cosas o razonar por qué razón ellos no podían circuncidar a sus hijos o no circuncidaron a sus hijos. Tal vez porque no tenían estabilidad, porque pues iban caminando por el desierto de un lugar a otro, sus tiendas se iban movilizando de un lugar a otro, tal vez porque no tenían las condiciones higiénicas, ¿no? No lo sabríamos, porque realmente si pensamos en Séfora, cómo circuncidó al hijo de Moisés y así salvó su vida, pues fue muy sencillo, tomó una piedra y cortó el prepucio, ¿no?
Pero la Biblia no nos deja saber por qué razón es que ellos no se circuncidaron. El hecho es que no estaban circuncidados. Pero es interesante que así como hubo una circuncisión general para todos los varones en el tiempo de Abraham, cuando Dios le demanda esto, ¿no? Que se circuncide él y todos los que están con él, o sea, no solamente sus generaciones, sus criados, todos los que estaban con él. Asimismo, ahora a este pueblo adulto también ya Dios lo demanda o lo llama a circuncidarse en el tiempo de Josué. La circuncisión es un pacto, ¿no? Es la señal que demandó Dios con su pueblo, la señal física, la señal de la carne. Pero la circuncisión también es un requisito para celebrar Pesaj. Esto lo hemos también estudiado cuando hemos estudiado las fiestas, de que para celebrar Pesaj un requisito es estar circuncidado. El que no está circuncidado no puede participar de la fiesta de Pesaj o del recordatorio de Pesaj. Vamos a leer esta introducción para la Pascua que está ubicada en Éxodo 12, 43 al 50 y la podemos leer y dice, luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Entonces aquí ya está por sentado que ellos estaban circuncidados. Entonces lo que le dice es que si hay algún esclavo que quiera comerla, tiene que ser circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circuncide todo varón. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, todos los extranjeros que querían participar y que querían ser parte del pueblo de Israel, porque recordemos que en este momento, justamente del Éxodo, ellos están por salir de Egipto, tenían que estar circuncidados. Un requisito para celebrar Pascua era estar circuncidado. Ahora nos podríamos preguntar también, este pueblo que está en Josué 5, que atravesó en seco el río Jordán, ¿por qué no fue circuncidado antes? ¿Por qué este pueblo tuvo que esperar llegar hasta allí? Recordemos que ellos ya habían tomado los amorreos, o sea, ellos ya habían conquistado parte de la tierra prometida, ¿no? Pero ¿por qué razón es que ellos no fueron circuncidados antes de esto? Cuando leímos este pasaje de Génesis 17, le dijo Dios a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Este fue lo que demandó Dios de Abraham. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Dice que al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Entonces, esto fue una señal de lo que hemos estudiado de postrarse, o sea, postrarse delante del Señor, de reconocer que es gobernado por Dios, ¿no? Entonces, en este momento, el corazón de Abraham, desde Génesis 12, donde recibe el llamamiento, ya estaba circuncidado, su corazón estaba circuncidado para Dios. Entonces, una vez que él estaba preparado con un corazón circuncidado, entonces ahora sí podía ser la señal externa de ese pacto, que es la circuncisión del prepucio. Entonces, primero hay que circuncidar el corazón para que luego sea circuncidado el prepucio. Este pueblo seguramente lo vimos en la línea de tiempo, de cómo ellos pecaron contra Dios, ¿no? Cómo pecaron por incredulidad, las serpientes ardientes, como ellos después de haber conquistado a los amorreos, se mezclaron con las moabitas y madianitas, fornicaron y adoraron a Baal peor, y todo este pecado, ¿no? Que había cometido esta segunda generación, la generación que había prácticamente nacido en el desierto, estos hombres de guerra, nos daba a conocer que su corazón aún no estaba circuncidado, su corazón aún no estaba postrado delante del Señor, aún no eran gobernados por el Señor completamente. Entonces, cuando ellos empiezan a ver estos hechos maravillosos, porque ver abrirse las aguas de un mar, como lo experimentó la primera generación, y luego ver detenerse el fluido de un río y pasar en seco el río Jordán, tuvo que haber provocado en ellos tal temor y tal reverencia que ellos, pues en este momento sí circuncidaron su corazón. Y una vez que su corazón ya había pasado por todas estas adversidades y su corazón había sido circuncidado, ahora sí estaban listos para recibir la señal externa, que es la señal que demandó Dios en ese momento a Josué
y la orden que le dio de que fuese circuncidado pues todos los varones con piedra. Por otro lado, la circuncisión y la celebración de Pesaj fueron requisitos para la conquista. Bien, acá tenemos en números 9, del 1 al 5, la celebración de la Pascua. Entonces dice que habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí. Aquí estaban recién, habían salido de Egipto. Ellos habían recibido las tablas de la ley, ¿no? De ahí había pasado un tiempo hasta el segundo año de su salida. Y en el segundo año de su salida dice que en el mes primero Dios habló a ellos diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, o sea, la circuncisión. Es decir, que hasta este tiempo, si nos ubicamos en el segundo año desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, también circuncidaron a sus niños, porque tuvieron que haber nacido niños, ¿no? Tuvieron que haber nacido en ese año, seguramente nacieron niños. Esos niños también estaban circuncidados, porque celebraron Pesach. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. En Números 10, 11 al 12 dice, los israelitas dejan el Sinaí. Durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Habían pasado aproximadamente 35 días desde la celebración del Pesaj en el desierto, su primer recordatorio del Pesaj. Dice que ellos salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces ellos aquí emprendieron su viaje a través del desierto para llegar a Canaán. Y esto es muy parecido a lo que pasó en Josué 5. Asimismo, dice que Dios le da la orden en Josué 5 de que sean circuncidados y que luego celebren la Pascua y que luego emprenden el viaje para la conquista, ¿no? Vamos a volver a leer ya una vez que hemos hecho todo este recordatorio histórico y nos hemos ubicado en el tiempo, vamos a leer nuevamente Josué 5 del 2 al 8 y lo vamos a comprender con más facilidad. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones de Israel en la colina de Aralot. Aralot esta palabra viene del hebreo Orlá, que significa colina de prepucios. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar, o sea, mayores de 20 años, que habían salido de Egipto, ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunde leche y miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años. A los hijos, a los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Y una vez que fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Josué 5:9 sigue diciendo, luego el Señor dijo a Josué, hoy les he quitado de encima la vergüenza, en otras traducciones dice lo oprobio, de haber sido esclavos en Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy, ¿no? Ya una vez que está circuncidado este pueblo, les dice que al haber sido circuncidados les ha quitado lo propio y la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. La, la esclavitud es el antónimo de libertad. ¿Y qué es libertad? Nos hacemos la pregunta de qué es libertad, porque muchos pensarían, bueno, ahora tienen una tierra y ahora pueden ir y hacer lo que ellos quisiesen en cada una de esas tierras, ¿no? Disfrutar, vivir conforme a su manera, pero no era así. David nos deja saber lo que es la definición de libertad en Salmo 119, 44, 45, en donde dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus estatutos. Este pueblo en este momento estaba dejando de ser esclavo porque por más de que ya había salido de Egipto, aún tenía cosas de Egipto en su corazón. Recordemos cómo cuando ellos estuvieron o lucharon después de que lucharon con el rey de Arab,
y caminaron que desvaneció su corazón y que desearon comida y todo lo demás, quisieron volver a Egipto. Ellos le reclamaron a Dios, le dijeron, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué nos haces morir de sed en este camino? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Porque ahí tenemos agua, en otros pasajes también, como se quejó la generación anterior, comíamos carne, o sea, se olvidaron lo que habían sido realmente esclavos en Egipto, ¿no? Porque Dios lo saca al pueblo de Israel en poco tiempo, no vienen las 10 plagas, saca al pueblo de Israel en poco tiempo de Egipto, pero sin embargo le tomó mucho tiempo, 40 años sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Entonces en este momento ya ellos son circuncidados porque circuncidan su corazón, circuncidan su carne, son libres. Entonces, ¿qué es libertad? Libertad es guardar la ley del Señor, es andar en sus mandamientos, entonces andaremos en libertad, ¿no? Y dice que por esta razón aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Esta palabra Gilgal viene, esta palabra Gilgal viene de una raíz que significa rueda, ¿no? Entonces cuando leemos que es rueda, significa que es algo que está en movimiento, algo que se mueve, que cambia de posición. Entonces podemos llegar a entender que este nombre se le dio a este lugar Gilgal porque hubo un cambio, hubo un movimiento, un giro de este pueblo de pasar de la esclavitud hacia la libertad. Pero también esta palabra se puede entender como círculo y hace referencia al círculo de la circuncisión, ¿no? Del prepucio, justamente. Así que por eso le pusieron a este nombre, le fue llamado como Gilgal. Josué 5 del 10 al 12 dice que al caer la tarde del día 14 del mes primero, ellos habían cruzado el río Jordán el 10 de Abib, ¿verdad? Dice que acá era el día 14, o sea, 3 días, 4 días después del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Entonces acá celebran la Pascua. Dice que al siguiente día, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levaduras, porque justamente era la celebración de las fiestas de panes sin levadura, y de trigo tostado. Un día después dejó de caer maná, y durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra de Canaán. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Primeramente, que ellos empiezan a alimentarse con los productos de la tierra. ¿Qué nos recuerda eso? El cumplimiento de las promesas del Señor. El Señor les había dicho que ellos iban a comer, que esta tierra era muy fértil, que esta tierra fluía de leche y miel, que cuando ellos llegarían, ellos tomarían, beberían agua de pozos que no cavaron, que comerían de cosechas que ellos no sembraron, que habitarían casas que ellos no construyeron, ¿no? Esa es la posesión que Dios les había prometido que ellos iban a tener. Entonces vemos el cumplimiento como ahora, ya que ingresan a esta tierra prometida, empiezan a comer del fruto de esta tierra. Y una vez que empiezan a comer del fruto de esta tierra, entonces el maná cesa. Entonces el maná dejó de caer. Y dice que durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra de Canaán. Entonces yo me pongo a pensar, porque en algunos comentarios dice que ellos incluso toman lo de la circuncisión para decir que la circuncisión los debilitó y fue como una prueba de Dios, para decir que aunque estaban debilitados por la circuncisión, como les pasó a los siquenitas, no sé si recuerdan cuando este, la hija de Jacob fue violada por Siquén, entonces, ellos quedaron debilitados y luego pues los hermanos o sea, los hijos mismos de Jacob se rebelan contra ellos y van y los asesinan a todos con espada porque estaban debilitados. Muchos toman este comentario como para decir de que justamente Dios los circuncida antes de conquistar Jericó, que era la ciudad más grande. Jericó era la ciudad más poderosa de todas las ciudades que ellos iban a conquistar. Jericó era la más poderosa para demostrar su poder. Sin embargo, me llama la atención a mí que aquí dice que durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra de Canaán. Entonces me da la impresión de que hubiesen estado allí durante un año en esa posición antes de tomar la tierra prometida. No es clara esta idea, no lo dice, pero me llama la atención que diga que durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra de Canaán, ¿no? ¿Por qué hace esa especificación? Entonces da la impresión de que ellos tuvieron mucho más tiempo antes de tomar Jericó. Y llegamos a la última porción de Josué 5, pues ya vimos primeramente la circuncisión de los que no habían sido circuncidados, vimos cómo celebraron la Pascua y cómo el maná dejó de caer y ahora sí se alimentaron a través de los frutos de esta tierra prometida. Y ahora pues vamos a ver la última porción que está en los versos del 13 al 15, que habla del comandante del ejército del Señor. Dice que Josué, un día, dice que cierto día, en otras versiones dicen cierto día, por eso no sabemos cuánto tiempo pasó hasta la toma de Jericó.
Josué, que acampaba cerca del río de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro a tierra y preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo sé que muchas de ustedes ya leer este versículo, el último versículo de la última porción de Josué 5, están relacionándolo inmediatamente con la zarza ardiente y Moisés, que se repite algo muy parecido. En la zarza ardiente que Moisés vio, dice que era el ángel del Señor el que le hablaba. Y aquí encontramos nuevamente al comandante del ejército, en otros textos también está como el príncipe de Dios, como también tiene la misma experiencia ahora Josué que Moisés, hablando cara a cara con el que es representante de Yeshua, quien es Yeshua mismo, ¿no? Dice que Josué obedeció. Y este ángel del Señor que es mencionado, este varón de Dios, ángel del Señor, el comandante del ejército del Señor, aparece en muchas escenas bíblicas, hasta en los tiempos de los jueces. Apareció Abraham, Abraham dice que comió con ellos. Le apareció en la zarza ardiente que acabamos de mencionar a Moisés y que se replica exactamente la misma imagen ahora con Josué, ¿no? En relación a Moisés. También se le apareció a Jacob, dice que Jacob luchó con el ángel de Dios. Y asimismo también el mismo ángel fue, solo por mencionar algunas porciones de la Biblia, porque hay muchos más episodios en los cuales aparece este ángel del Señor, este comandante del ejército del Señor, que mató a más de 180.000 asirios en una noche cuando defendía el reinado de Ezequías en Judá. Este mismo ángel es el que se le está apareciendo ahora a Josué. ¿Y cuál es la reacción que tiene Josué ante esto? Pero antes de eso, algo mucho más interesante que cuando yo lo leí me quedé tan sorprendida y dije, wow, Señor, cómo todas tus palabras, o sea, de principio a fin, está toda concordada, es toda tan real, tan verdadera, tan verificable. Porque si nos vamos a Éxodo 23, en Éxodo 23 vamos a ver en los versículos 20 al 33 que Dios envía un ángel para guiar a Israel hacia la tierra prometida. Dice que este ángel sería quien los introduciría y quien los guiaría para vencer a los amorreos, eteos, fereceos, cananeos, jebuseos y todos ellos, todo lo que era la tierra de Canaán. Entonces, esta promesa que Dios le expresó a Moisés, con lo cual dirigió a su pueblo desde el principio, cuando ellos recibieron la ley del Señor, este mismo momento se está cumpliendo ahora, se está cumpliendo en Josué 5, cuando Josué tiene este encuentro con el comandante del ejército del Señor, este hombre que introduciría al pueblo de Dios en Canaán, la tierra prometida. Éxodo 23, 20 al 23 lo vamos a leer. El ángel del Señor enviado para guiar a Israel. Así titula en las Biblias, cuando ustedes vean esta versión Reina Valera, tiene este título. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarden el camino. Era una promesa cumplida ahora en Josué 5, que era visible, ¿no? Porque igual estaba en la nube, estuvo presente en todo tiempo. Pero acá lo vemos de una forma que ya se manifiesta este ángel que Dios había enviado que los iba a introducir. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No les seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dije, o sea, como que está hablando de él mismo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo voy a destruir. ¡Wow! Qué increíble ver cómo ahora esta promesa la sabía Josué. Josué sabía quién iba delante de él. Josué sabía que había un varón, había un comandante que era el que le daba la victoria. Y como él lo reconoce y se postra delante de él, lo adora. Y dice, sí, yo quiero ser guiado por ti, quiero ser gobernado por ti. Y se saca sus sandalias porque esta tierra es santa.
Una cosa más que me llama la atención acá de que Josué dice que Josué obedeció, ¿no? Él le da la orden, él se postra y le da la orden de que saque sus zapatillas y Josué obedece. Como este varón está realmente gobernado por el Señor y obedece todas las instrucciones, absolutamente todas, aunque no las pueda entender muchas veces, aunque muchas veces para no sean tan comprensibles, pues él obedece la palabra de este comandante del Señor. Pues aquí hemos terminado el libro de Josué y vamos a tomar algunas conclusiones prácticas, porque hasta aquí hemos hablado todo lo histórico, hoy día hemos aprendido, yo por lo menos aprendí muchísimo, espero que se haya entendido, porque creo que en algún momento tenía tantas ideas en mi cabeza que no sé si las guié bien, pero hemos hablado todo lo que es histórico, hemos recorrido parte de capítulos de Números, de Éxodo, ubicándonos en el tiempo, ubicándonos en los lugares, en el mapa geográfico, pero ahora vamos a tomar unas pequeñas conclusiones prácticas para finalizar. Es solamente unas pequeñas conclusiones prácticas que pueden servirnos a nosotras, porque toda esta palabra del Señor, si bien son hechos históricos, también son hechos que nos hablan hoy. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Recordemos siempre eso. Entonces, la palabra del Señor y sus hechos, sus testimonios, porque estos son testimonios que nos ayudan a creer en sus promesas. Todo lo que hemos visto el día de hoy nos ayuda a creer en sus promesas, a creer que Él cumplió la promesa de que ellos comerían, beberían esas aguas, comerían esos frutos deliciosos de la tierra prometida. Aquella promesa también de que el varón, este varón, el ángel del Señor, sería quien nos guiara. Entonces, estamos viendo cumplimiento de todas las promesas que Dios le había dado a este pueblo desde Abraham. Y estos testimonios a nosotros nos sirven para aprender. Entonces esa palabra es viva el día de hoy en nuestras vidas. Entonces también podemos tomar conclusiones prácticas. Vamos a ver unas cuantas acerca de ello, ¿no? Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Salmo 66:20, esto lo tomé del devocional, me encantó este versículo tan hermoso y hoy lo traigo porque estamos a tiempo, así como el pueblo de Israel, la segunda generación, fue tentado, pecó, pero tuvo un momento de circuncidar su corazón. Asimismo, nosotras podemos hacerlo el día de hoy. Si aún hay cosas que están interfiriendo en que nosotras seamos 100% gobernadas por Dios, porque Dios no quiere 50, no quiere 90. Dios necesita que seamos por completo. Dios no tiene grises, es blanco, es negro. Entonces, ahora que estamos en este momento nosotras, en el 2025, ya no estamos en el 1500 ni en el 1400, el tiempo de Josué, ya no estamos allí nosotros, no llegamos, gracias. Yo digo muchas veces gracias a Dios porque la verdad que tal vez hubiera sido peor que todos los israelitas, ¿no? Pero ahora en el 2025, cada una de nosotras que estamos aquí, que bendito sea el Señor que no nos desechó nuestra oración y que su misericordia aún no se apartó de nosotros. ¿Y cómo podemos saber que su misericordia no se apartó de nosotros? Podemos saberlo porque aún tenemos tiempo de arrepentimiento, porque aún hoy es tiempo de arrepentimiento. Como dice su palabra en Lamentaciones, porque cada día cuando sale el sol se renuevan sus misericordias. Entonces, hoy es el día de Teshuvá, es el día de circuncidar nuestro corazón también, de volver a analizar nuestras vidas y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo que no está, Señor, alineado a ti, Padre? Yo quiero cambiar y quiero circuncidar mi corazón y quiero postrarme como Josué y decirte, Señor, aunque yo no entienda muchas cosas, Señor, yo quiero obedecerte. El corazón de los reyes amorreos, la primera conclusión, vámonos del principio, desde el versículo 1, dice que el corazón de los reyes amorreos desfallecía, se debilitaba, se angustiaba, entró en ansiedad, desesperación, decaía. Al ver los hechos poderosos del Señor, el temor reverente al Señor debe llevarnos a arrepentirnos, arrepentimiento, y no a decir como Faraón, mañana obedeceré. Recordemos esto que estudiamos, ¿no? Una respuesta positiva que tuvo Raab y una respuesta negativa que tuvo Faraón. ¿Por qué Faraón? Ya sabemos y podemos decir, no, pero es que Dios permitió todo esto. Es verdad, Dios permitió, nada se escapa aún en nuestras vidas. Dice que tenemos que hacer todas las cosas como si dependiera 100% de nosotros, pero esperar los resultados sabiendo que todo depende 100% de Dios, ¿no? Parece que el Faraón postergaba las cosas. Entonces yo puedo decir el día de hoy, no, bueno, estoy pecando, pero, ¿saben? Hoy no, tengo temor en mi corazón después de todos los hechos y hazañas que Dios ha hecho y que estoy leyendo que sucedieron y que están comprobadas por la historia, pero mañana me arrepiento. No, eso no debemos hacer, amadas hermanas. Debemos decir, hoy es el día de salvación. Hoy me arrepiento. Hoy retomo mi vista 100% al Señor.
Dice que la circuncisión del corazón debe ser antes de la circuncisión física, como lo vimos a través de las escrituras, a través de cómo Abraham primero fue llamado y después de años fue circuncidado. Como mujeres que anhelamos agradar al Padre, debemos dejar la esclavitud de Egipto, que representa el mundo, y circuncidar nuestro corazón en obediencia y en amor. Entonces, despojándonos de todo lo que es mundo que representa la esclavitud, entramos en la libertad de lo que es un corazón circuncidado. ¿Y por qué he puesto aquí obediencia y también le he agregado amor? ¿Por qué amor? Porque a veces podemos ver que las cosas que Dios nos determina a hacer no tienen a nuestro parecer beneficio, a nuestro parecer son malas, a nuestro parecer pueden ser situaciones complejas y que a veces nos llegamos a preguntar, Señor, ¿por qué lo permite? ¿No? Pero es una obediencia, es la obediencia también es en amor. ¿Por qué es en amor? Porque vamos a recordar lo que dice Corintios 13, si mal no me equivoco, cuando habla de las características del amor. ¿Cómo es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no tiene envidia, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando obedecemos a Dios, debemos recordar que lo obedecemos a Dios en amor, como respuesta a la salvación que Él nos dio, ¿no? En amor estamos obedeciendo sus mandamientos. Pero ese amor y a veces esa obediencia no va a ser tan linda como nos parece, nos pareciera, no va a ser tan linda como quisiésemos que fuese, mejor dicho. A veces la obediencia duele, duele y nos atraviesa nuestro ser, o nos parte nuestro ser, digámoslo así, llega a ser tan fuerte. Pero esa obediencia es en amor. Entonces, si yo amo a Dios realmente, si yo digo amar a Dios, entonces recuerdo que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, tengo que obedecer con un corazón circuncidado en amor. El pueblo empezó también a alimentarse de los productos de la tierra. Ah, pero antes de esto, primero, en cuanto a la circuncisión, también hay un ítem más. Como madres, aquí estamos mujeres, muchas mujeres, ¿no? Muchas de aquí somos madres. Tal vez algunas ya son madres de hijos grandes, para ellos tal vez ya está, esto que voy a decir no esté tan aplicado. Pero para aquellas madres que tienen hijos chiquitos, circuncidar a nuestros hijos es un mandamiento. O sea, no es que yo quiero, no quiero, me parece, no me parece. No le puedo preguntar a mi hijo que tiene meses de nacido, que tiene un añito, que tiene 2 añitos, 3 añitos. Yo circuncidé a mi hijo cuando él tenía, me parece que 7, 8 años. Él mismo también, gracias a Dios, él tenía, creyó en el Señor y todo, como familia estábamos creyendo. Él decidió también circuncidarse. Ya tenía edad para de alguna forma decidir, tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Pero como madres a nuestros hijos pequeños tenemos la obligación de circuncidarle la carne porque es un mandamiento. O sea, no podemos esperar que el bebé crezca y diga, bueno, entonces ahora voy a obedecer a Dios. No. Para nosotros es un mandamiento que debemos aplicarlo a nuestros hijos. La circuncisión es un mandamiento al octavo día. Y si nosotros llegamos al Señor y nuestros hijos no tienen octavo día, debemos aplicarlo después, a la edad que tengan, como en el caso de mi niño chiquito que yo les comentaba, ¿no? El mandamiento es que tiene que ser circuncidado. Y si queremos celebrar las fiestas en nuestros hogares, tienen que estar circuncidados los varones. Ya se acerca Pesa. Estamos en el mes de enero, ¿no? En el calendario gregoriano, ¿no? El que vivimos nosotros habitualmente. Y se acerca en breve, se acerca el tiempo de Pesa, la celebración de la fiesta de panes sin levadura. Y para eso es un requerimiento. Así que si las mujeres que están por aquí aún no se han circuncidado a sus hijos, pues esto también es un llamamiento para tener en cuenta y presente este mandamiento para poder celebrar Pesa. Luego, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra. Recordemos que nuestra provisión viene del Señor. Y como él mismo lo advirtió en Deuteronomio 6:11, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Y de aquí mismo también, por eso repetimos siempre cuando oramos, y es un mandamiento también, cada vez que comemos, dar gracias al Señor por la buena tierra que nos ha dado. Bendecir al Señor por la buena tierra para que no nos olvidemos de que su provisión y todo lo que nos llega a nuestras manos no es por nuestro esfuerzo, sino que es por la provisión que Dios nos da. Y finalmente, el hecho de que Josué se postró rostro en tierra nos hace un llamado a vivir postradas ante el comandante de los ejércitos del Señor. Y esto significa ser gobernadas 100%, 100% por nuestro amado Yeshua. Y para eso hay que morir a la carne, ¿no? Nosotros somos mujeres, para nosotros no está ese mandamiento de circuncisión, pero nuestro corazón tiene que ser circuncidado.
Y pues en este día es la invitación a través de este pasaje del capítulo 5 de este libro hermoso de Josué que estamos estudiando, un llamado a arrepentirnos, a entender que la misericordia del Señor aún no se apartó y que es hora de postrarnos por completo, de postrarnos, de doblar nuestras rodillas delante del Señor y ser gobernadas